Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Soy la pastora Eloísa Calderón. El Señor me ha dado la bendición de pastorear una iglesia Alfa y Omega en la ciudad de Zihuatanejo, en Guerrero. Y pues es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo, ¿sí? Pues preguntándole al Señor qué palabra podía yo compartir con cada uno de mis amados hermanos. Puso en mi corazón desde el domingo anterior que compartí en la iglesia un poquito acerca de la oración en el esquema del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos dejó plasmada para que nos guiáramos en nuestro tiempo de comunión con Dios. Y hubo esa impresión fuerte en mi corazón de que yo lo iba a tener que compartir de nuevo durante la semana. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que me pidieron, ¿verdad?, que pudiera compartir, y pues vino el Señor a confirmar lo que ya el domingo me había dicho. ¿Qué es lo que compartí? Estamos viendo sobre el área de poder que el Señor Jesús nos dejó en el Padre Nuestro. Al orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y eso implica que nosotros al orar tenemos que dirigirnos al Señor para que Él nos fortalezca en esta área de poder a través de la oración, a través de su sangre, de su Santo Espíritu y de su nombre. Y cómo ese poder de Dios viene a fortalecernos en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, en el tiempo de tentación. Lamentablemente, cuando no hemos aprendido, no hemos entendido la importancia de orar en esta área, ¿sí?, de nuestra vida espiritual, pues cometemos muchos errores, como pues me pasó a mí en algunos tiempos de mi vida, tomar malas decisiones por no haber orado a este respecto en esa área, y pues tuve que asumir las consecuencias de todas esas malas decisiones. Entonces, este tiempo el Señor me ha permitido aprender a dirigirme a Él en esta área, ¿verdad? A darme el tiempo en oración, a pedirle que Él me fortalezca, que Él me sustente en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor nos ha dado todos los elementos, las armas, para que cuando estamos caminando en nuestra vida diaria, al haber orado a este respecto, nosotros seamos librados de la tentación y seamos librados del mal, ¿sí? En Efesios 6, versículos 13 y versículos 17, nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, por un lado, el Señor nos da nuestra armadura cristiana, nuestra armadura espiritual, para que podamos estar firmes en el día malo, para que cuando todo termine, nosotros hayamos permanecido. Y dentro de esta armadura, el Señor nos da algo muy especial. En el versículo 17 está, aparte de los demás elementos, dice que Él nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, todos los elementos de la armadura son elementos defensivos, pero la espada es un elemento ofensivo que el Señor nos ha dado. Eso quiere decir que no solamente vamos a estar deteniendo los ataques del enemigo, sino que nosotros también vamos a poder atacarlo a él. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la manera de resistirlo es usando la palabra de Dios. Ahora, esta arma ofensiva que es la espada, en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, pues era muy común ver a los soldados, ¿verdad? Los soldados romanos, los soldados de los ejércitos de aquel tiempo. Y no como ahorita que se utilizan más armas de fuego, ¿verdad?, a distancias largas. En aquel tiempo los enfrentamientos en su mayoría eran cuerpo a cuerpo, y el arma de ataque pues era la espada, y simbolizaba, ¿verdad?, poder y autoridad. Era usada, ¿verdad?, para herir o para matar. También era usada para juzgar
o dictar sentencia, ¿sí? Como los reyes, ¿verdad? Tenían su espada y cuando querían autorizar algo, pues con la espada indicaban, ¿verdad? Que sí estaban de acuerdo en que se autorizara, no sé, la entrada de alguien a verlos, qué sé yo. Entonces, la espada tiene un gran significado para nosotros como cristianos, porque es nuestra autoridad. Pero ¿en dónde radica esa autoridad? Pues en la palabra de Dios. La palabra es nuestra espada, es con lo que nosotros vamos a atacar al enemigo. En el caso del Señor Jesús, por ejemplo, cuando Él fue tentado en el desierto, Él no se defendió de ninguna otra manera más que con la palabra. Y Él le decía al diablo, ¿verdad? A Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, a tu Dios amarás y solo a Él honrarás. Él contestaba con la palabra. Y es lo que el Señor nos ha dado para que nosotros ataquemos al enemigo, hagamos que Él huya y nosotros podamos tomar victoria. Ahora, la palabra, en este caso, que dice la palabra de Dios, la palabra, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a diferentes términos, ¿verdad? En el griego, logos, que se refiere al verbo, a la palabra expresada de Dios. También tiene la connotación, por ejemplo, cuando dice escrito está, cuando Jesús dijo escrito está, se refiere a grafos, ¿verdad? A la palabra que ya fue plasmada, que ya fue escrita, a lo que es la Biblia plasmada en papel. Pero aquí en Efesios 6:17, cuando habla de palabra, en el griego es rema. Y es algo bien hermoso y es a lo que el Señor, ¿verdad?, vino a hablar a mi corazón. Esta palabra rema se refiere a una palabra particular de afirmación o de instrucción. Es una palabra específica para una ocasión en concreto. Es cuando el Espíritu dirige a nuestro espíritu o nos trae a memoria la palabra en tiempos de necesidad. Y es algo tan hermoso ver cómo precisamente se usa el rema aquí en Efesios 6:17, porque podemos conocer mucha Biblia, sabernos muchos versículos de memoria, podemos tener, ¿verdad?, las Biblias en diferentes traducciones, pero si esa palabra que nosotros tenemos realmente no se hace una afirmación de parte del Espíritu Santo, no viene a ser autoridad en nosotros. Cuando Jesús le respondía al enemigo y el enemigo se fue y lo dejó en paz, fue porque hubo una autoridad que lo respaldó. La autoridad de que Jesús sabía tener esa palabra viviente, él era esa palabra viviente, él experimentaba la verdad de la palabra de Dios. Y cada día, amados, cuando nosotros venimos en nuestro tiempo devocional, personal, cuando nosotros estamos escuchando quizá una predicación, cuando nos llegan tantos versículos a través de las redes sociales, pues los leemos. Pero si tan solo se quedan aquí en nuestros pensamientos, en nuestra cabecita, pues se quedan allí, ¿verdad? A lo mejor nos aprendemos de memoria muchos. Pero cuando realmente la palabra de Dios viene y nos da esa confirmación en el corazón, esa afirmación, es cuando vemos una palabra y algo salta dentro de nosotros. Sabemos que Dios nos está hablando, que Dios nos está dando una instrucción en esa palabra. Podemos decir que esa palabra se está haciendo viva en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, la palabra escrita, la palabra hablada de Dios, ¿sí?, es esa palabra eternamente preexistente y que expresa los pensamientos del Padre a través de su Santo Espíritu. Pero la palabra rema es una palabra que implica un asunto específico en nuestras vidas. Y yo le invito, yo le animo, amada iglesia del Señor, novia del Señor Jesucristo, prometida del amado Cordero, a que busquemos cada día esta palabra rema. Esta espada del Espíritu la tomemos para que el Señor venga a darnos esa afirmación,
a hablar a nuestros corazones, a que esa palabra sea dinámica y viviente en nuestros corazones para que engendre una fe verdadera en nuestras vidas. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración para que realmente el Espíritu Santo venga y llene nuestros corazones, no solo con la palabra que tenemos en nuestras manos en papel o en nuestras aplicaciones en los celulares, sino que esa palabra rema llegue a nuestras vidas cada día. Pues Señor, te doy muchas gracias, Padre precioso, por tu misericordia. Señor, gracias porque eres un Dios que nos ama. Y Señor, cada día tú nos alimentas con la palabra verdadera, con la palabra viviente que nuestros corazones necesitan. Señor, haz descender esa voz tuya, esa palabra tuya sobre cada corazón, Señor, de aquellos hijos que te esperamos para el día en que tú te manifiestes gloriosamente allí en las nubes y seamos llevados contigo. Que la palabra rema, Señor, llegue a nuestras vidas firme, afirmando y confirmando tu voluntad para cada uno de los que te amamos y seguimos tus pisadas por donde quiera que tú vas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.